Hola, ¿cómo les va? Hace poco veía un documental sobre un maestro, ¿no? Y una persona que iba a tomar su práctica dijo, cuando vi un video sobre este maestro, sentí tanto miedo, que dije, tengo que ir a hacerlo, porque el miedo para mí es mi brújula. Y verdaderamente me resonó mucho, ¿no? Esto del miedo como una brújula. Vieron que obviamente todos tenemos un tipo de miedo que podríamos decir muy saludable, ¿no? Si no sintiéramos un miedo saludable, no podríamos valorar en esta vida quizás condiciones que nos pueden poner en un verdadero peligro, ¿no? Que nos pueden hacer correr un verdadero riesgo. Pero acá yo quiero hablar de los miedos esos que quizás muchos tenemos, ¿no? Me incluyo, de esos que se disparan, que aparecen, uno diría cuando menos los esperamos, sin demasiado sentido. No es que está el león acá para comernos, digamos, no, el miedo parece que se dispara solo para nosotros, ¿no? En un contexto donde quizás el resto de las personas, por lógica, la está pasando muy bien, nosotros la estamos pasando muy mal por este miedo. A lo mejor inclusive se nos dispara en momentos de mucho placer o cuando estamos al borde de lograr algo, aquello que tanto queríamos, o directamente nos limita o para movernos o para salir. Pero parecería que en general, digamos, tiene como una vida propia, nos toma la vida y no nos permite lograr aquello que tanto deseamos, ¿no? Entonces, por eso lo uno con con esta persona diciendo esto tan simple y que tiene tanta fuerza, ¿no? Ese miedo para esa persona es su brújula. Entonces, llevando esta idea más allá, ¿no? Y un poco desde el sentir de las constelaciones, pero también desde toda la lógica del camino que hacemos en la vida, bueno, si este miedo sin sentido, es una brújula para nosotros, y vieron, ¿no? Esta como que la brújula marca siempre el norte. Entonces mi pregunta es si este miedo me paraliza ahora, me pone un paredón ahora, me pone una reja ahora, me detiene ahora, ¿no? En esta brújula, ¿qué hay en el sur? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Es algo mío de la infancia? ¿Es algo que aprendí ahí, que en un momento me sirvió y ahora aparece sin sentido? Sí, desde las constelaciones podríamos también decir, es un miedo quizás de alguien de la familia, ¿no? Alguien que a lo mejor nosotros lo estamos tomando por esta fidelidad que tenemos, entonces nos estamos haciendo cargo de ese miedo. O es un miedo porque es ancestral en nuestro sistema familiar y quien quizás logró aquello que quería, luego la pasó muy mal. Entonces es un miedo que, aunque no nos demos cuenta, nos protege de una cuestión de la historia familiar, podríamos decir. Como sea, nos limita, nos detiene, nos ata, ¿no es cierto? Nos hace vivir una mala vida, podríamos decir. Y ahora, esto positivo también, ¿no? ¿Qué marca en el norte nuestro miedo? Este miedo sin sentido. ¿Vieron como, quizás alguna vez escucharon esta historia que se habla del arco iris y un tesoro, ¿no? Al final del arco iris. Bueno, parecería que, ¿no? Y también un poco uniéndolo con lo que dice esta persona, pero que uno lo siente, que esto que nos detiene, este miedo que nos detiene verdaderamente de algo muy importante, probablemente muy trascendente para nosotros, ¿no? Que está ahí, en ese norte. Y lo digo así, no lo defino, porque como no podemos habitar ese nuevo lugar, porque quedamos parados por el miedo, ni siquiera podemos decir cómo percibiríamos nosotros ese logro, ¿no? ¿En qué nos convertiríamos? Entonces, sí, hay algo que ya uno puede ir dándose cuenta, ¿no? Quizás en el camino de observar y de transformarnos y de dar lugar a todo lo que corresponda en lo que este miedo nos exige, a lo mejor se esté jugando lo más importante que nosotros vinimos a hacer y hacer en esta vida, ¿no? Porque
pensémoslo así, uno puede decir, no, pero lo más importante que yo vine a hacer es mi carrera, mi título, mi familia. Sí, pero si yo tengo un miedo que no me permite tomar ninguno de los logros que eso me da, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, a mí me va muy bien en algún tema, pero luego no tomo esa felicidad por miedo, entonces ahí empiezo a darme cuenta que a lo mejor este miedo esconde para mí un tesoro enorme y es mucho más grande que un logro, ¿no? Quizás material en la vida, sino lo que esconde o lo que apunta como norte es a mi versión más completa, ¿no? A ese trabajo donde yo realmente empiezo a dar lugar, ¿no? Hago todo ese camino que hay que hacer y puedo habitar un aspecto mío que no tenía ni idea que tenía dentro, ¿no? Lo intuía, pero en la mente no lo podía percibir del todo. Un lugar, uno podría decir, como muchas veces digo, ¿no? De alegría, de paz, de fuerza, porque obviamente son todas las cuestiones que no sentimos cuando tenemos miedo. Quizás esta sola conciencia sea un primer paso, ¿no? Un primer paso porque uno dice, bueno, ¿cuál es el primer paso que doy para salir de este miedo? Y a lo mejor este primer paso sea entender que está simbolizando o me está invitando o, digamos, tiene como importante en mi vida que está marcando algo mucho más valioso de lo que yo puedo suponer. Entonces, está bueno que el primer paso sea no quedarme solo con tener la fuerza suficiente para correr para el otro lado cuando el miedo se me manifiesta, ¿no? Cuando no podemos, lo tenemos que hacer. Cuando es demasiado fuerte, lo tenemos que hacer. Pero digo, empezar a entender que tiene un tesoro enorme y quizás el más importante que yo pueda encontrar en esta vida. Luego, cuando vamos teniendo esta primera comprensión de que no es algo de lo cual debo escapar y solamente eso, bueno, quizás nos dispongamos, ¿no? Con todo el miedo que eso nos dé, por supuesto, nos va a sacar una valentía, nos dispongamos, decía, pasito a paso a observar, a quizás hacer una terapia, sea cual fuere, para comenzar a trabajarlo, a darle lugar, a ver qué tiene para nosotros, ¿no? ¿Qué hay en ese sur que tanto limita mi norte? Así que bueno, quería quedarme con esto. Esos miedos irracionales, esos miedos que nos limitan, son la brújula que indican nuestros mayores tesoros. Apoyá mi trabajo suscribiéndote al canal.